el diccionario es una tradición que nos ayuda a centrarnos en el aspecto de la llegada de Dios, porque está enfocando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su aparición, su venida. Si me puede subir un poquito más ese micrófono. Can you please put it a little bit more power here? Maybe I need a lunch. Así que es una tradición que se celebra hace cientos de años, pero que básicamente enfoca la venida de nuestro Señor. Y mientras estaba trabajando y pensando en el tema, llegué a la convicción de que es tan necesario para los tiempos que estamos viviendo. Si hay un elemento común en la confusión, la incertidumbre, la maldad que estamos viviendo en nuestros días, es lo que yo llamo la ausencia de Dios. En verdad, llegué a la conclusión de que en mi comprensión de la vida, la calamidad última para la existencia humana no es otra cosa sino la ausencia de Dios. Cuando Dios no está, cuando Dios no es parte del panorama, cuando Dios no es parte de la dinámica, las consecuencias son desastrosas. Nosotros sabemos cómo la Escritura nos confirma esto. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, después de hablar de que habiendo conocido a Dios no le glorificamos como tal ni le dimos gracias, sino que nos extraviamos en nuestros razonamientos, entonces dice a partir del verso 28 que como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, dígase Dios, a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Eso es la consecuencia de caminar sin Dios. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidias, homicidios, desacuerdos, engaños y malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Y sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Es un cuadro claro que responde muchas de las preguntas que nos hacemos consternados por la realidad que vivimos. Nos decimos, pero ¿y cómo va a ser que una gente pueda hacer algo así? ¿Cómo va a ser que una gente diga algo? ¿Cómo va a ser que una gente esté pensando así? Bueno, ahí está la palabra, la ausencia de Dios. Cuando Adán y Eva tomaron la mala decisión en el huerto del Edén, la mala decisión fue poner a Dios a un lado. Sufrieron las consecuencias. Y de la misma manera nosotros a través de toda la historia, mientras rechazamos a Dios, participamos de todas estas malicias, todas estas maldiciones, de todos estos dolores y enfermedades. Y yo acuso a aquel acusa al otro, el otro dice que es la raza, el otro dice que es la política, y vivimos así, señalándonos unos a otros. Pero cuando nuestro mundo se ve impulsado a rechazar la participación de Dios, el panorama es trágico. El panorama es
trágico. Y terminamos preguntándonos, ¿dónde está Dios? El agnóstico, dígase el que no acepta ninguna creencia en términos de la realidad de Dios, el ateo que la rechaza, una de las cosas que hace cuando quiere ganar discusión es decir, oh, ¿tú crees en Dios? Muéstrame, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El salmista vivió esta experiencia también, y hay un cuadro allí en el Salmo 42, donde él va delante de Dios hambriento, sediento, buscando toda la ayuda que pueda encontrar, y le decía al Señor, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y hermanos, tenemos que tener claro, porque a veces venimos a la iglesia y vivimos con la iglesia, pero sin Dios, y estamos prácticamente casi en el mismo problema. Porque la iglesia es verdad que tenemos gente bonita, gente decente, gente que cocina bueno, como digo yo, gente buena moza como su pastor. Pero eso no es suficiente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos a Dios. Entonces, cuando tomamos el tema de Dios, de la aparición, de la venida, de la participación de Dios en nuestras vidas, las cosas pueden ser diferentes. Y en ese sentido, el adviento es algo precioso, es algo necesario, es algo muy útil, es algo que nos puede sanar, que nos puede ayudar mucho. El adviento es una buena noticia. Déjenme antes de entrar en una historia para el día de hoy, expresarle un par de cosas que yo les llamo dos realidades del Evangelio, dos cosas que son parte de la realidad del Evangelio y que sin estas prácticamente no hay ese Evangelio. Y la primera de ellas es que Jesús promete manifestarse a nosotros. Mientras Él le hablaba a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 21, Él hablaba de quién es el que me ama. El que me ama es el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y dice, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. En el Evangelio hay una promesa preciosa. Jesús se va a manifestar a los que le aman. Jesús se va a dejar ver de los que le aman. Y ahí creo que es en el verso 23 dice, mi Padre y yo haremos morada en Él. Dios va a morar en el que le ama. Va a estar presente. Dios va a aparecer para los que le aman. Claro que amarlo no es simplemente esta sensación mágica, sentimental, emocional. No. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Si le amamos, le agradamos. Esa es la enseñanza del Evangelio. Pero en este momento, hablando del Adviento, hablando de la venida del Señor, de su presencia, de su visitación, tenemos que tener claro que Jesús promete manifestarse a nosotros. O sea, no es algo que va a ocurrir como ocurrió en el caso de María, después de 400 años que nadie decía nada, no había un profeta, no había una palabra. No. Jesús nos dio la encomienda de predicar el Evangelio, pero al sellar ese momento antes de irse al cielo dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin.
Bendito el nombre del Señor. Su presencia. Eso es una realidad del Evangelio. Eso es un fundamento del Evangelio. Sin eso no hay Evangelio. La segunda cosa que quiero compartir contigo como realidad del Evangelio en el contexto del Adviento es que si creemos, si tenemos fe, veremos al cielo trabajando en la tierra. ¿Y de dónde saqué yo esto? Bueno, cuando Jesús estaba recogiendo sus discípulos, los estaba seleccionando, había uno de ellos que se llamaba Natanael, que le mostró al Señor Jesús una fe que impresionó al Señor Jesucristo. Y en el versículo 50 del primer capítulo del Evangelio según San Juan, Jesús le dijo a Natanael: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió con firmeza el Señor Jesucristo: les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El cielo se abre para nuestra fe y hace obras aquí en la tierra. El cielo se manifiesta a la tierra cuando creemos en el Señor Jesucristo. ¿Entiendes eso? O sea que no estamos hablando de una teoría que se inventaron aquí en la esquina del 450 de la Huesquín. No, estamos hablando de fundamentos del Evangelio. Dios se ha manifestado al hombre a través de toda la historia. No es ahora, no solo en la noche de la Navidad. Dios se ha manifestado al hombre a través de toda la historia. Entonces, el día de hoy, la semana pasada estuvimos hablando de cómo apareció la anunciación a María, pero el día de hoy nos vamos a remontar a aquellos tiempos de los profetas y vamos a ver una escena donde vamos a aprender que Dios se manifiesta para cuidar, donde la presencia de Dios aparece para cuidar, donde Dios se revela, donde Dios viene a cuidar. Y en ese sentido vamos a tener la experiencia de conocer lo que yo llamé al Dios tierno. Nunca he escuchado a nadie dando un mensaje sobre el Dios que es tierno. Así que esta es una primicia para ustedes. No hay duda de que Dios se complace en tener comunión con nosotros. Y en ese sentido, centrándonos más en el mensaje de hoy, a Dios le importa. Esto lo vamos a ver en la ocasión en que Dios se apareció al profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Pero es bueno estar consciente de lo que pasó antes del capítulo 19, porque todo se acumula para el efecto de la realidad. Saben, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, ustedes van a encontrar al profeta Elías retando al rey de Israel, que se llamaba Acab. Y este rey de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Lo primero que hizo fue casarse con una que era de otra nación, que adoraban a otros dioses y que puso... Y entonces él se llevó de ella y puso al pueblo de Israel a adorar a Baal. Y había andado en malos caminos delante de Dios. Y había puesto al pueblo a lo mismo. Entonces, Dios manda a Elías y Elías va y le dice a Acab, porque Dios mandó a Elías, Elías oró y no hubo lluvia por 3 años y todo se estaba perdiendo. Usted se imagina que no haya lluvia por 3 años. Ahora mismo aquí han habido momentos en que han restringido
el uso del agua en ciertas áreas porque no hemos tenido la mejor estación en cuanto a lluvias se refiere. Y en aquellos tiempos era menos organizado todavía. Entonces, ellos tenían problemas y estaban buscando soluciones. Y Elías fue donde Acab. Y Acab le dijo, tú que andas creando problemas, al profeta le dijo. Y el profeta le dijo, no, yo no he creado problemas, tú has creado problemas. Porque tú has puesto la gente, los has alejado de Dios y los has llevado a adorar ídolos falsos con esa mujercita que te buscaste. Entonces le puso este reto a él y a todo el pueblo. Lleva a todo el pueblo al monte Carmelo y tráete a los profetas de esos falsos dioses que tú tienes ahora, los profetas de Baal. Y entonces vamos a hacer 2 sacrificios. Y entonces vamos a ver qué Dios manda fuego del cielo para consumir los sacrificios. Y el Dios que mande fuego del cielo, ese es verdaderamente Dios. Si es Baal, es Baal. Si es el Señor, es el Señor. Y aceptó el rey, llevó a la gente al monte Carmelo y cuando Elías les explicó lo que se iba a hacer, que aquí se va a demostrar quién es Dios, el pueblo dijo, oh, chévere, todo el mundo le gustó el asunto. ¿Le gustó el asunto? Porque ninguno de ellos estaba en riesgo, ¿verdad? Nadie de ellos estaba comprometido con nada. El que estaba comprometido era el profeta Elías. Y aún los profetas de Baal, que tenían una fe tan firme y tan fuerte, que empezaron, cuando llegó el momento, empezaron a clamarle a su Dios que tirara fuego para consumir al toro que tenían en el altar, y oraban y se pasaron la mañana entera y el Dios no respondía. Ya pasaron tantas horas que Elías empezó a decirle, vos es más duro, que yo creo que está en el baño. Yo creo que está en una siestecita. Toquen la puerta. Empezó a burlarse de ellos y ellos, pasó el mediodía y no hubo ninguna respuesta. Pero vino Elías y oró y le dijo a Dios, Dios, este pueblo necesita saber quién es Dios. Este rey necesita saber quién es Dios. Manifiéstate. Y bajó fuego del cielo que del sacrificio de él le había echado agua y todo extra como para hacerlo más difícil, hacer trampa. Y dice que bajó fuego del cielo que consumió el toro, las piedras, el agua, la zanja, todo. Oh, y de una vez todo el mundo dijo, oh, el Señor es Dios. Ustedes se pueden imaginar la victoria de lo que había pasado allí. Y el profeta Elías dice que agarraron a todos los 450 profetas de Baal y a todos los mataron. ¡Qué gran victoria! Pero, ¿qué ocurrió el día siguiente? El día siguiente es lo que nos dice el capítulo 19. Y dice que Acab le contó a Jezabel, la esposa de él, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Oiga lo que le pasó a Elías. El hombre que había logrado esta gran hazaña, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Entonces, estoy harto, Señor, protestó. Óigame, usted pararse delante de Dios a decir, estoy cansado ya. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. De repente,
un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, muchacho, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Y él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti. ¿No les parece eso que ya lo habían escuchado? Señor Dios de los ejércitos, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. ¿Qué les parece esta historia? Una historia llena de colores, de sabores y de incidentes. Y de ella yo quiero que aprendamos algunas cosas. Lo primero que quisiera que pusiéramos atención es que Dios se manifiesta para cuidar. Y al manifestarse para cuidar, aprendemos que siempre vamos a necesitar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que siempre seremos tan débiles que vamos a necesitar ayuda de Dios. Yo no sé si ustedes ven claro el panorama conmigo de lo que les he explicado, pero Elías era una persona que Dios lo había usado poderosamente. Elías oró y no llovió por 3 años, oró y volvió a llover. Elías, mientras estaba la escasez, fue donde una viuda que tenía un puño de harina y 3 gotas de aceite para que le dijo, la voy a poner para hacer un pan, el último pan que mi hijo y yo nos vamos a comer y ahí nos vamos a morir, porque ya no hay más comida por ninguna parte, y más para una viuda. Entonces Elías le dijo, no, vamos a hacer una cosa, hazme primero una torta a mí
y después tú haces uno para ti y tu hijo. Y no va a faltar harina ni va a faltar aceite en tu casa. Y la mujer tuvo una fe increíble porque ella lo hizo así. Y dice la palabra de Dios que no escaseó harina ni escaseó aceite.
Aunque hubieron 400 años de silencio, un día amaneció y mientras María está muy entretenida con los asuntos de la boda, el ángel se le apareció y le dijo, mira María, vas a estar embarazada y vas a tener a un hijo que va a ser el salvador del mundo. A Dios no se le pasan los bolos. Dios sabe. Lo último que quiero mostrarles de esta historia es que Dios también muestra ternura. Dios es un Dios tierno. En los versículos 11 al 13 dice que cuando el Señor le ordenó salir se presentó un fuerte viento y después un terremoto y después cayó fuego y en ninguno de esos sitios era que Él estaba. Aunque fue el mismo Dios que provocó todas estas cosas. Pero dice que después vino una vocecita suave, un silbido apacible. Y ahí se oyó la voz de Dios que volvió y le dijo, dime Elías, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás aquí, Elías? Dios le demostró a Elías que Él era el Dios de las tormentas, que Él era el Dios de los terremotos, que Él era el Dios que puede bajar fuego del cielo, pero que Él era el Dios que lo cuidaba con ternura y con amor, que no tenía que hacer mucha bulla para atender a sus hijos. No hay una doctrina en esto, no hay una doctrina de que Dios siempre va a ser suave, o Dios siempre va a ser poderoso y magnífico y van a temblar todas las cosas. No, en un momento Él hace una cosa, en un momento Él hace la otra. Pero como nos impresiona más, ¿verdad?, que baje fuego del cielo como hizo con los 450 profetas de Baal, o que cuando Él haga que tiemble la tierra como cuando abrió la tumba del Señor Jesucristo, o que aparezca en el horno de fuego como apareció cuando estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Son cosas que no se nos olvidan, nos impresionan tanto. Pero Dios dice, también en la tranquilidad yo cuido de ti. También con ternura yo te paso la manito. También calladito yo te amo y te cuido. Bendito sea su nombre. Así que cuando vino ese suave murmullo, Elías volvió a escuchar la voz de Dios que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Bendito el nombre del Señor. No dudes de lo que Dios hace por su amor por nosotros. Una de las cosas más difíciles de comprender cuando estamos llenos de ansiedades y temores es precisamente dónde está Dios. Piénsalo, piénsalo. Cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos ansiosos, cuando estamos bajo amenaza, no encontramos para dónde mirar. Y una de las cosas en las que fallamos muy frecuentemente es en darnos cuenta dónde está Dios ahora. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Por eso le echamos la culpa al otro. Es que aquel no vino, es que aquel llamó, es que aquella dijo. No es que dudemos que Él sea real, pero no nos damos cuenta de que necesitamos confiar en Él, especialmente cuando no tenemos el panorama completo de las cosas. ¿Qué decía Dios a través del profeta Isaías? No temas porque yo te redimí. En el Isaías 43, yo te puse nombre nuevo. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti,
porque yo, Jehová, soy tu Dios, tu Salvador. En el capítulo 41 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice que no temas. El Dios de la ternura, el Dios de la gentileza, el Dios que aún en el silbido apacible nos conforta, nos alienta y nos cuida. Bendito sea su nombre. Si pensamos en la Navidad, mis hermanos, la Navidad es una evidente expresión de la ternura de Dios. Miren este cuadro en palabra de Dios, hablando de el anuncio de los ángeles en aquella noche que llamamos la noche del nacimiento, la noche de la Navidad, cuando le habla de que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Les dice en el versículo 12, esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dígame usted si ese cuadro ahí no es tierno, no es hermoso, no es afable. Bendito el nombre del Señor. Conoce a un Dios de ternura. Conoce a un Dios gentil, a un Dios que te ama. La Navidad es una evidencia contundente del Dios de la ternura, del Dios de amor. Y la pregunta es, ¿cuántos siguen confundidos acerca de esto? Así que voy a terminar este mensaje recordándoles que Dios viene. Su presencia se manifiesta. Y hay, en el fin de la Biblia, hay la evidencia de que ese es el deseo de su corazón y eso es algo que Él tiene programado con prioridad 1A. Si nos ponemos de pie y leemos lo que dice el Señor. Yo voy a leer la primera parte y le voy a pedir que con voz fuerte y firme ustedes lean la última línea. En Apocalipsis 22, después que está establecido el orden en que los cielos ya, de que todos ha entregado todos los muertos, y han habido todos los juicios que van a haber, y los redimidos del Señor viven con Él y Él vive en medio de ellos. Se acaba toda lágrima, se acaba toda lucha. Y el que estaba hablando en el libro de Apocalipsis dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí vengo pronto. Y todos dicen, ven Señor Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Que la Navidad sea un recuerdo para nosotros de que el Señor viene. Y que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén y amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te amamos, bendecimos tu nombre y te hemos rogado, te hemos gritado a voz de deseo, a voz de aspiración, a voz de regocijo y de esperanza. Ven, Señor Jesús, otra vez, ven. Ven, Señor Jesús, manifiéstate a nuestras vidas. Ven, pon tu orden en esta tierra. Ven, pon tu orden en los tiempos. Manifiéstate porque tú eres real. Mientras tanto, acurrúcanos, te necesitamos. Tú sabes que nos enchivamos en nuestros propios pensamientos. Perdónanos, sácanos del enchivo, sácanos del estancamiento.
y manifiéstate, Señor, en nuestras vidas. Que cuando el agnóstico y el confundido me diga dónde está tu Dios, yo pueda decirle, está aquí arrullándome, está aquí cuidándome, está aquí dándome fuerzas para yo seguir adelante. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.